De acuerdo al nuevo catálogo para la implementación del nuevo marco normativo, como podemos ver, estas cuentas que teníamos para registrar provisiones por obligaciones fiscales, por contingencias, por prestaciones sociales y por pensiones desaparecen. Y a cambio quedan entonces, aquí tenemos una cuenta para registrar las provisiones por litigios y demandas, provisiones por garantías, estas cuentas se mantienen. Y aquí tenemos una cuenta para registrar diversas provisiones, dentro de las cuales vamos a poder encontrar las provisiones de desmantelamiento o de rehabilitación. Entonces, las provisiones, ¿qué son? Las provisiones son pasivos, como podemos ver, están dentro de la clase de los pasivos y se clasifican en un grupo aparte porque son obligaciones que tienen un grado de incertidumbre. Pero aún así, teniendo incertidumbre, lo reconozco dentro de mis estados financieros porque tengo medición fiable y tengo la probabilidad de salida de recursos. Entonces, a pesar de que tengo incertidumbre en cuanto al monto que tengo que desembolsar y la fecha en que lo tengo que desembolsar, pues la probabilidad de la salida de recursos es bastante alta y la medición que yo puedo hacer es fiable, entonces lo puedo reconocer como una provisión dentro de mis estados financieros. Básicamente, la norma nos dice lo siguiente. Entonces, cuando nosotros no tenemos incertidumbre sobre un hecho, es decir, como por ejemplo el sueldo de los empleados, los salarios de las personas, las cesantías, esos no son provisiones, ¿cierto? La prima no son provisiones porque efectivamente nosotros sabemos que si un empleado trabajó 30 días, pues ya sabemos que tiene derecho a un porcentaje de cesantías y que tiene derecho a un porcentaje de la prima. Entonces, lo que conocemos como pasivos reales, así pues se conocen en muchas partes. Las provisiones, pues como son incertidumbres y sin embargo se reconocen dentro de los estados financieros porque hay probabilidad en la salida de recursos. Es decir, es más probable que el hecho ocurra a que no ocurra. También existen los pasivos contingentes. Y estas también son obligaciones que pueden ocurrir, pero que la probabilidad de que ocurran es más baja que la probabilidad que existe de que sí ocurran. Esto lo podríamos tratar de la siguiente forma. Entonces, si yo analizo el riesgo de una obligación, es decir, la probabilidad que yo tengo de la salida de los recursos económicos, cuando yo analizo el riesgo, por ejemplo, vamos a hablar del caso de una demanda. Demandas o litigios. Resulta que yo tengo que determinar el riesgo de perder para saber si lo tengo que reconocer como una provisión o como un pasivo contingente. Como un pasivo real no se puede porque en las demandas siempre hay incertidumbre. Cuando nos demandan no sabemos si efectivamente vamos a perder solo hasta que el juez tenga el veredicto final. Mientras tanto, si la probabilidad o el riesgo que nosotros tenemos es bastante alto, entonces podemos decir que supera el 50%, entonces estamos frente a una obligación que es probable. Cuando una obligación es probable, se reconoce como una provisión dentro de los estados financieros en esta cuenta que ven acá.
Pero cuando el riesgo, digamos que es posible, ¿cierto? La obligación de perder es posible, es decir, que el riesgo está entre un 10% hasta un 50%, entonces nosotros estamos hablando de una obligación posible que se debe registrar en cuentas de orden. Entonces acá tenemos un pasivo y acá cuentas de orden. ¿En qué cuentas de orden? Pues seguramente por acá vamos a encontrar cuentas, bueno, aquí ahora no tengo presente la cuenta, pero seguramente si yo le digo control B, pasivos contingentes, seguramente lo podré registrar en una cuenta de estas. Control B, provisiones para contingencias, educación continua, derechos contingentes, activos contingentes, o lo registraré como aquí está la cuenta, si hay una cuenta, aquí está. Lo tendré que registrar aquí como pasivos contingentes, aquí en litigios y mecanismos alternativos de solución. Acá. Bueno, muy bien. Aquí están entonces las cuentas de orden para registrar esto. Este es un modelo que nos permite establecer el riesgo que nosotros tenemos para perder una demanda en contra. Entonces aquí tenemos una serie de preguntas que nos hace esta planilla, la cual ustedes van a poder ver y van a poder trabajar en los anexos de este curso, la cual deberá ser diligenciada por las áreas jurídicas de las entidades. En esta se pregunta la fortaleza de la defensa, la fortaleza probatoria, el riesgo procesal y el nivel jurisprudencial que tiene esta obligación. En donde vemos, si pinchamos acá, pues podemos ver la descripción de cada una de estas y el puntaje que le tiene que dar el abogado. Entonces, por ejemplo, acá en fortaleza la defensa, alto, no existen hechos ni normas que sustenten las pretensiones del demandante. Entonces, entonces aquí nosotros vamos diligenciando nuestra planilla de acuerdo al porcentaje que le vamos dando, y él aquí nos dice al final que el riesgo de perder es el 39%, es decir, que estaría en este rango y tengo una obligación posible que debo registrar en cuentas de orden. Listo, muy bien. La notificación de la pretensión. Entonces yo puedo decir que la pretensión de la demanda es de 1.000 millones de pesos. Pero yo tengo que hacer esta medición fiable, tengo que poder estimar de ese valor realmente cuánto puedo llegar a perder. Entonces yo digo, mire, de esos 1.000 millones, el histórico o demandas similares, me dicen que yo máximo puedo perder 300 millones de pesos. ¿Sí? Normalmente las pretensiones siempre están por encima. Y contablemente pues reconozco ese valor, 300 millones de pesos en cuentas de orden. Y por ejemplo aquí yo digo que la fortaleza de la defensa es baja, entonces aquí ya me aumenta el porcentaje y ya me dice que es probable y lo tendría que registrar como un pasivo. Como un pasivo en la cuenta de provisiones. Ahora, si nosotros estimamos que este valor nosotros lo vamos a tener que pagar mucho tiempo después, los 300 millones de pesos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es traer a valor presente este valor y reconocer la pérdida del poder adquisitivo a través del tiempo. Pero si por el contrario, lo que nosotros, en este caso, nosotros sabemos que estas estimaciones las hacemos a fecha de hoy, pero normalmente la vamos actualizando, ¿cierto? De acuerdo a la indexación que tiene esa obligación, de acuerdo, nosotros vamos reconociendo ese que, digamos como que este ya sería el valor presente, porque nosotros como que le vamos incrementando los intereses que tiene esa obligación, entonces no habría necesidad de traerlo a valor presente. Y de esta forma, pues es muy sencillo poder calcular en el caso de las demandas y los litigios
cuando lo reconocemos como una provisión y cuando lo reconocemos como un pasivo contingente. Bueno, muy bien. Cuando finalmente el juez tiene el fallo, entonces ya sale el fallo definitivo y ya nosotros no tenemos más recursos y ya vamos a hacer el pago y realmente pues perdimos. Entonces ya se reclasificaría esa provisión a una cuenta por pagar, porque ya no sería, ya no hay incertidumbre, sino ya es un pasivo real. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en cuentas de orden y sale el fallo y el fallo está a favor de la entidad, entonces cancelamos esas cuentas de orden, ya común y corriente. Ahora, cuando hablamos de unos costos por desmantelamiento. Entonces resulta que yo, yo construí un activo o yo tengo un activo que está contaminando el medio ambiente. Entonces, en el primer caso, digamos, puede existir la posibilidad que yo, el activo que estoy construyendo, cuando termine su vida útil, lo voy a tener que desmantelar. Entonces, por ejemplo, yo voy a instalar en un terreno una máquina o cualquier activo. Y esa máquina, vamos a suponer que tiene un valor de 100 millones de pesos. ¿Cierto? Vamos a ponerlo por acá, 100 millones de pesos. Acá sí, 100 millones de pesos es el valor de la máquina. Y esa máquina tiene una vida útil vamos a suponer que tiene una vida útil de 5 años. Cuando terminen los 5 años, yo voy a tener que pagar un desmantelamiento. Un desmantelamiento que es los costos en los cuales yo tengo que incurrir para poder desmontar esa máquina, para podérmela llevar a otro lado o para poderla quitar del lugar donde estaba. O sea, cuando se termine la vida útil, voy a tener que incurrir en unos costos vamos a suponer que de 5 millones de pesos. ¿Cierto? Aquí está. Bien, ahora ese sería el valor que nosotros tendríamos que pagar hoy por ese desmantelamiento. Es el valor que me cobraría una empresa hoy. No podría saber cuánto me cobraría una empresa en el futuro. Lo que sí puedo hacer es proyectar ese pago. Entonces vamos a suponer que este valor va creciendo. Este es el desmantelamiento 1 y este sería entonces el desmantelamiento 2, el que yo efectivamente voy a pagar. Entonces vamos a suponer que esto va creciendo exponencialmente y se va aumentando al 5% anual. Digamos que esa es la proyección del IPC. Vamos a suponer que todos los años es el 5%. Entonces utilicé una fórmula que se llama valor futuro y él me pregunta ¿a qué tasa? El 5%. ¿Cuántos periodos? Son 5 años. ¿Cuál es el valor que tengo actualmente? 5 millones de pesos. Y aquí me dice entonces que en el futuro esa obligación yo tendría que pagar por satisfacer esa obligación 6.381.000 en 5 años. Ahora la norma me dice que yo reconozca a valor presente esa obligación. ¿Por qué a valor presente? Porque pues como no la voy a pagar hoy, sino dentro de 5 años. Y para eso me dice que utilice una tasa de descuento. Tasa de descuento. La tasa de descuento es normalmente la tasa que representa la pérdida del poder adquisitivo a través del tiempo y los riesgos que tiene la entidad en el mercado. Normalmente se utiliza la tasa con la que nos prestan a nosotros los bancos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que pagar hoy mismo esa obligación, pues tendríamos que pedir un préstamo y la tasa que nos cobrarían sería esa. Por eso utilizamos esa tasa.
que es, vamos a suponer que es el 13%. Listo, entonces ahora vamos a traer eso a valor presente o a valor actual. Valor presente. Y aquí está, entonces simplemente utilizo la fórmula valor actual. Ya. Valor actual de este valor. Tasa, el 13%. Número de periodos por los cuales lo voy a descontar 5 periodos. No voy a hacer pagos intermedios, sino que va a tener un valor futuro de 6.381.000 y hasta ahí nomás. Es decir, que el valor presente de esa obligación es 3.463.000. Ya. Y este valor, la norma de propiedad, planta, equipo, de bienes de uso público, me dice que lo tengo que reconocer como mayor valor del activo y contra una provisión. Entonces el registro nos quedaría así. Vamos a poner que es propiedad, planta, equipo. Serían los 100 millones de la máquina más el valor presente del desmantelamiento. Y esto vamos a ponerlo por acá porque no me deja. Ahí está. Y la contrapartida sería efectivo y equivalentes al efectivo, es decir, lo que yo pagué. Vamos a suponer que, bueno, aquí pues son los 100 millones que yo pagué. Esto porque está tan grande. Vamos, los 100 millones que yo pagué, ahí están. Y tengo una provisión. Provisión. Ya, entonces aquí lo que la norma me dice es, bueno, haga usted una proyección, haga una estimación fiable de lo que usted va a tener que pagar. Aquí está, 6.381.000. Y si esa obligación, el tiempo en el que usted va a pagar esa obligación es sustancialmente amplio, ¿sí? Es decir, el tiempo en que usted lo va a pagar no es hoy mismo, sino que es, por ejemplo, 2 años después o 5 años después. Entonces es material traerlo a valor presente para reconocer la pérdida del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Y la diferencia pues va a ser este valor presente que tengo acá. Sumo y para verificar que tenga sumas iguales, ya está. Así yo reconozco esta provisión. ¿Qué pasa con este activo? Entonces este activo, vamos a poner que ya pasó el año 1. Finales del año 1. ¿Qué hago? Entonces reconozco un gasto por depreciación. Un gasto por depreciación, ¿de cuánto? Sencillo. Este valor lo divido entre 5 años. Ahí está mi gasto por depreciación y depreciación acumulada. Acumulada. Y ahí está. Bien, esta sería la depreciación de ese bien. Y ahora, ¿qué hago? En ese mismo año, a finales de ese año, tengo que actualizar la provisión y reconozco un gasto financiero. ¿Un gasto financiero por cuánto? Este saldo del valor presente de esta obligación lo multiplico por la tasa que tengo acá. Ahí está, y ese es el valor que yo tendría que, por el cual yo tendría que actualizar mi provisión todos los meses. Aquí ya la provisión por 450.000 pesos. Bien, aquí como podemos ver, el saldo de la provisión, entonces en este caso ya no sería 3.463.000, sino que ahora sería 4.550.000. Ahí está ya este sería el nuevo saldo de la provisión. Esto se reconoce como un gasto financiero porque aquí lo que estamos es reconociendo, es actualizando esta obligación que trajimos a valor presente. Ya no se registra como mayor valor del activo porque pues el activo ya está en funcionamiento, ¿cierto? El activo ya está en uso y ya no se pueden capitalizar más costos. Bueno, muy bien, este material les queda disponible aquí
está pues para a la hora de calcular nuestra provisión de, de demandas y litigios. Importantísimo tener el apoyo y la colaboración de las áreas jurídicas, porque finalmente son ellos quienes pueden, pues conocen mejor estos temas. Aquí hay una guía de las preguntas y cómo, qué es lo que quiere decir cada una de estas variables que podemos encontrar acá. Y en el caso de las provisiones, entonces básicamente hacemos provisiones cuando tenemos que hacer pagos en el futuro. La norma nos dice que proyectemos ese pago, que lo traigamos a valor presente con una tasa de descuento, y si ese desmantelamiento o rehabilitación de un terreno está relacionado con un activo, inicialmente reconozcámoslo como mayor valor del activo, solo inicialmente, porque ya después eso se va a tener que reconocer como un gasto financiero, la actualización de esa provisión. Un costo de rehabilitación es, por ejemplo, si yo tengo un activo que está contaminando el medio ambiente y una autoridad ambiental me dice que tengo que rehabilitar ese terreno o ese medio ambiente. Yo tendría que pagarle a esa entidad esa descontaminación del medio ambiente. Eso lo voy a hacer en el futuro. Tengo incertidumbre en el valor exacto que tendré que pagar, entonces por eso se llaman provisiones. Y eso fue todo. Muchas gracias.